En este momento, a unos 350 millones de kilómetros de la Tierra, algo se mueve hacia el Sol rompiendo todas las reglas de la física. Su cola apunta en la dirección equivocada. Está expulsando níquel sin hierro, algo que no debería ser químicamente posible. Y un científico de la Universidad de Salamanca acaba de calcular que hay solo un 0,2% de probabilidad de que esta trayectoria ocurriera de forma natural. En 6 días sabremos si es un cometa o algo completamente distinto. Me llamo Javier Morales, y lo que estás viendo es el tercer visitante interestelar detectado en la historia, al que hemos bautizado como Tres Ojo Atlas. Está haciendo cosas que hacen que toda la comunidad científica española y mundial se cuestione todo lo que creíamos saber sobre los cometas. Déjame contarte por qué este objeto tiene a los científicos absolutamente fascinados. Cuando el telescopio gemelo que tenemos en el observatorio del Teide, en Tenerife, captó imágenes en agosto, los astrónomos observaron algo imposible. Una corriente de gas y polvo de aproximadamente 6 kilómetros de largo apuntando directamente hacia el Sol, no alejándose de él, sino hacia él. Todos los cometas que conocemos tienen su cola soplada en dirección contraria al Sol, impulsada por la radiación solar y el viento solar. Pero Tres Ojo Atlas escupe material en la dirección opuesta. Lo llaman anticola. El profesor Álvaro León, un reputado investigador de la Universidad de Salamanca, es de los pocos científicos que habla públicamente de esta anomalía. La mayoría de expertos en cometas prefieren ignorar este detalle, asegurando que el objeto tiene un origen natural y estándar. Pero Álvaro sostiene que esta orientación de la cola no coincide con ningún mecanismo conocido de desgasificación cometaria. León señala la combinación de factores: la anticola, el níquel sin hierro, la improbable trayectoria, la edad y la velocidad del objeto, la forma en que ha navegado cerca de Venus, Júpiter y Marte, sin ser detectado principalmente desde la Tierra. Por separado, estas anomalías desconciertan. Juntas forman un patrón que Álvaro argumenta es más consistente con tecnología que con procesos naturales. NASA clasifica a Tres Ojo Atlas como un cometa natural, a pesar de tener los mismos datos: espectroscopía, trayectoria, composición química. Su conclusión oficial es que es un cometa interestelar extraordinario, pero natural. La pregunta es, ¿están en lo cierto o se aferran a la explicación estándar porque la alternativa es demasiado disruptiva? Históricamente, las instituciones científicas resisten los cambios de paradigma. Exigen pruebas abrumadoras antes de aceptar ideas revolucionarias. Esto mantiene la rigurosidad científica, pero también significa que objetos genuinamente anómalos pueden clasificarse como normales simplemente porque el sistema no está listo para aceptar la alternativa. La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea estará monitoreando a Tres Ojo Atlas en noviembre y diciembre, y los observatorios terrestres continuarán siguiéndolo. Si es un cometa, el estrés térmico del Sol probablemente lo fragmentará. El núcleo helado se vaporizará, la estructura se romperá, y veremos una muerte típica de cometa. Eso es lo que sucede con los cometas cuando se acercan tanto al Sol. Pero si no se fragmenta y sigue intacto, entonces las teorías alternativas de León, incluyendo un origen tecnológico, serán mucho más difíciles de descartar. El 29 de octubre es la fecha clave. Ese día sabremos si el objeto se comporta como un cometa o como algo completamente distinto. ¿Y sabes qué? Todo esto tiene un toque de película de ciencia ficción, pero no hay guión, solo datos y el universo jugando con nosotros. Yo, Javier, desde mi pequeño apartamento en Burgos, no puedo apartar la mirada del cielo ni del teclado. ¿Seremos testigos de un cometa común o de algo que cambiará todo lo que creíamos saber? El misterio apenas comienza. Desde mi terraza en Burgos, con el frío de octubre calando hasta los huesos, sigo pegado al ordenador y a las últimas imágenes que llegan del telescopio del Teide. La anticola de Tres Ojo Atlas es algo que todavía me cuesta creer. Imagínate, una cola que apunta hacia el Sol, como si el objeto estuviera escupiendo gas en dirección contraria a lo que dicta la física de los cometas. Es como si un toro en plena corrida decidiera echarse atrás y hacer una reverencia en vez de embestir. La profesora Carmen Ruiz, una astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias, me contó que ese fenómeno es tan raro
que solo se ha visto en contadas ocasiones, y siempre con explicaciones parciales. Pero en este caso, la anticola se extiende nada menos que 6 kilómetros, y nadie encuentra la forma de explicarla como un simple fenómeno óptico o un efecto de la luz reflejada. Es real, está ahí, y desafía las leyes básicas de la física cometaria. Además, la composición química de Tres Ojo Atlas es otro enigma que hace que los expertos se rasquen la cabeza. El níquel que expulsa no viene acompañado por hierro, algo impensable en la química conocida. En la Tierra, el níquel y el hierro van de la mano, como el tinto con la tapa de jamón. Que aquí el níquel viaje solo es como si alguien se tomara un café solo y dijera que no le gusta el azúcar porque le da miedo lo dulce. No tiene sentido. El profesor León me explicó que las muestras espectroscópicas muestran la presencia de un compuesto industrial llamado tetracarbonilo de níquel, algo que en la Tierra usamos para procesos metalúrgicos y que es altamente tóxico y volátil. Encontrarlo en un objeto interestelar es como encontrar una servilleta con ketchup en medio del desierto del Sáhara. Absurdo, desconcertante y, por supuesto, intrigante. Mientras tanto, la trayectoria de Tres Ojo Atlas es otro motivo de asombro. La probabilidad de que un objeto interestelar entre en nuestro sistema solar con una órbita tan cercana al plano de la eclíptica y con esas características es del 0,2%. En términos más claros, es como ganar la lotería 2 veces seguidas sin haber comprado ni un boleto. O para ponerlo en términos más castizos, como que te toque la primitiva mientras estás en la cola del supermercado y sin haber hecho la compra. Lo más inquietante es que Tres Ojo Atlas ha navegado por nuestro sistema solar interior, esquivando la atención de los observatorios más potentes, como si supiera dónde mirar y cuándo esconderse. Ha pasado cerca de Venus, Marte y Júpiter, y sin embargo apenas ha sido detectado hasta hace pocos meses. Un cometa tímido. Más bien parece un visitante que sabe jugar al escondite cósmico. Mientras escribo estas líneas, las redes sociales y foros de astronomía en España se han llenado de debates, memes y hasta apuestas sobre qué es realmente este objeto. Algunos se lo toman con humor y han bautizado a Tres Ojo Atlas como el cometa fantasma que no quería salir en las fotos. Otros, como yo, estamos expectantes, pendientes del 29 de octubre, para ver si este visitante interestelar decide revelar su verdadera naturaleza o si se despedirá en un espectáculo de fragmentación digna de una peli de acción. Pero ojo, que no todo es misterio y ciencia. La figura de la astrónoma Ana Belén Sánchez, que siempre viste con una elegancia sutil y un toque de coquetería en su forma de llevar los pendientes de plata y las botas de tacón bajo el abrigo largo, ha captado la atención incluso fuera de los círculos científicos. Ana Belén ha sido la primera en sugerir que la anticola podría estar relacionada con fenómenos tecnológicos desconocidos, y ha bromeado en broma diciendo que este cometa tiene más truco que un mago en el rastro un domingo por la mañana. La atmósfera está cargada de expectación. Científicos, periodistas y aficionados miramos al cielo y a las pantallas con la misma mezcla de escepticismo y fascinación. ¿Será Tres Ojo Atlas solo un cometa con problemas de identidad o el primer mensaje silencioso de una inteligencia mucho más allá de lo que imaginamos? En 6 días, la verdad se acercará como ese tren que nunca llega a tiempo, pero que cuando lo hace, cambia tu destino para siempre. Y mientras tanto, aquí estamos, esperando, con la mirada fija en el firmamento y la mente llena de preguntas. ¿Qué secretos nos traerá este visitante del espacio profundo? ¿Nos sorprenderá? ¿Nos asustará? Solo el tiempo, y quizás un poco de suerte lo dirán. Aquella noche, mientras la brisa fría de la meseta castellana me revolvía ligeramente la camisa, no podía dejar de pensar en el extraño brillo verde que emanaba Tres Ojo Atlas. No era un verde cualquiera, sino un resplandor intenso, casi hipnótico, que parecía envolver el objeto como un halo misterioso. Según me explicó Ana Belén en una videollamada, esa tonalidad podría deberse a la presencia de carbono diatómico, algo común en cometas, pero la intensidad era tan alta que levantaba sospechas. Es como si alguien hubiera prendido una luz de neón en medio del cielo, me dijo con una sonrisa cómplice y una pizca de ironía.
Pero el resplandor verde no era la única rareza. La velocidad a la que Tres Ojo Atlas se desplazaba estaba jugando con las matemáticas establecidas. No encajaba del todo en las predicciones gravitacionales clásicas. Había pequeñas aceleraciones y desaceleraciones, sutiles, pero persistentes. Como si el objeto tuviera un motor interno, o al menos un sistema de propulsión que ajustara su rumbo con mimo. Algo que, hasta ahora, solo habíamos imaginado en las novelas de ciencia ficción o en las películas que Ana Belén y yo solíamos ver después de largas jornadas de trabajo. Mientras repasaba las últimas imágenes y análisis, recordé la teoría de Álvaro León sobre la nave nodriza. Él sugería que Tres Ojo Atlas no era un simple cometa, sino una estructura artificial, un objeto gigantesco y cilíndrico, posiblemente una sonda enviada por una civilización extraterrestre antigua. Una nave nodriza interestelar, me dijo en tono confidencial, como si compartiera un secreto que nadie más debía escuchar. La idea parecía loca, pero a estas alturas, ¿qué no lo era? Esa imagen de un cilindro enorme, cruzando el sistema solar con una cola invertida y expulsando compuestos industriales, me parecía tan fascinante como inquietante. ¿Y si en realidad estábamos siendo observados? O peor todavía, vigilados. De repente, el universo se sentía menos infinito y más cercano, como una habitación a la que alguien podría asomarse en cualquier momento. Para distraerme un poco, me puse a observar un documental sobre la historia de la astronomía española. Allí apareció la figura de Margarita Salas, que con su bata blanca y mirada decidida había revolucionado la biología molecular. Pensé en cómo, a lo largo de la historia, los grandes descubrimientos siempre habían sido recibidos con escepticismo y resistencia, pero que al final abrían puertas insospechadas. Quizás con Tres Ojo Atlas estábamos a punto de vivir algo parecido. Mientras tanto, en la ciudad de Salamanca, Ana Belén se preparaba para dar una conferencia en un evento científico local. Su vestido negro, ceñido y elegante, combinado con unos zapatos de tacón medio y un delicado collar de plata que brillaba bajo las luces del auditorio, la hacían parecer una mezcla perfecta entre científica y estrella de cine. En su discurso, insinuó que la comunidad científica debería estar lista para aceptar lo inesperado y dejar de descartar hipótesis solo porque desafían el statu quo. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Álvaro. Javier, guarda bien la fecha del 29 de octubre. Si Tres Ojo Atlas no se fragmenta, prepárate para un terremoto científico. Y no solo eso, podría ser el mayor descubrimiento de la humanidad desde la llegada del hombre a la luna. Su tono era serio, pero había un brillo inconfundible de emoción. Mientras la noche caía sobre Burgos, y Tres Ojo Atlas seguía su silenciosa danza hacia el sol, yo sentía que estábamos en el filo de algo enorme. Un enigma que desafiaba nuestras leyes, nuestras certezas y, quizás, nuestra propia existencia. Y justo cuando pensaba en todo esto, una notificación inesperada apareció en mi pantalla. Nuevas imágenes capturadas desde el observatorio de Calar Alto, en Almería. La silueta de Tres Ojo Atlas mostraba formas que no se parecían a un cometa habitual. Había líneas rectas y sombras que sugerían estructuras internas, como si algo o alguien hubiera diseñado aquella forma. Me quedé sin aliento. El misterio se volvía más profundo, y la pregunta que todos nos hacíamos se hacía inevitable. ¿Qué es realmente Tres Ojo Atlas? ¿Una maravilla natural o la primera visita de una inteligencia extraterrestre a nuestro sistema solar? Solo quedaban 26 días para descubrirlo. Aquella mañana en Granada, mientras el sol doraba los tejados de la Alhambra, recibí una llamada de Ana Belén. Su voz, siempre tan serena, esta vez llevaba un matiz de urgencia que me puso los pelos de punta. Javier, tienes que ver esto, me dijo sin preámbulos. El equipo del Observatorio de Sierra Nevada ha detectado un aumento repentino en la emisión de vapor de agua de Tres Ojo Atlas. Y lo más raro es que está a casi 450 millones de kilómetros del Sol, en una zona donde la radiación solar debería ser insuficiente para provocar semejante actividad. Me quedé helado. En esa distancia, más allá de Marte y cerca del cinturón de asteroides, los cometas suelen estar dormidos, como esos abuelos que solo se levantan para desayunar y volver a la cama.
Pero este objeto expulsaba agua como si estuviera en pleno verano en la costa malagueña. Mientras analizaba las gráficas, me vino a la mente la imagen de una mujer elegante, la doctora Lucía Fernández, que solía vestir con blusas vaporosas de seda y pantalones ajustados que dejaban ver su figura atlética, con esos pendientes de oro que siempre parecían reflejar la luz del sol. Lucía lideraba el equipo encargado del análisis químico del cometa, y desde hacía semanas no dormía más de 4 horas por noche, obsesionada con aquel comportamiento inusual. Esto no puede ser solo hielo sublimando, me comentó en una videoconferencia. El nivel de expulsión de agua supera los 40 kilogramos por segundo, algo inaudito para un objeto a esa distancia del Sol. Y ni siquiera hablamos de agua pura, sino acompañada de dióxido de carbono y compuestos que no encajan en los modelos tradicionales. La conversación derivó rápidamente hacia las teorías más alocadas. ¿Podría haber algún tipo de proceso interno que calentara el núcleo? Radioactividad, quizá. Pero después de billones de años, los elementos radiactivos deberían haberse agotado. ¿Y si había algo más? Un sistema tecnológico oculto, una maquinaria interna que generaba calor para mantener la actividad. Por la tarde, en un café del Albaicín, me encontré con Álvaro León y Ana Belén para discutir los últimos datos. Álvaro, con su barba ligeramente descuidada y esa chaqueta de cuero que lo hacía parecer un rocker más que un profesor universitario, lanzó una broma para aliviar la tensión. Si esto es una nave nodriza con un sistema de refrigeración defectuoso, me apunto a ser su técnico de mantenimiento. Ana Belén soltó una carcajada, pero luego añadió con un tono más serio: bromas aparte, si Tres Ojo Atlas es artificial, lo que estamos viendo podría ser un sistema de expulsión de residuos o un mecanismo de propulsión que utiliza esos gases. Y el dato del níquel sin hierro, junto con la presencia de tetracarbonilo de níquel, sugiere que hay procesos químicos complejos en marcha, imposibles de explicar por desgasificación natural. Mientras tanto, en Madrid, los medios empezaban a hacerse eco del fenómeno. En los telediarios, algunos presentadores intentaban explicar con ejemplos simples lo extraño que era este cometa que desafía las leyes de la física, aunque con cierto aire de incredulidad. En Twitter, los hashtags Nationaki 3OGO Atlas y Arbiner Cometa Misterioso comenzaban a ser tendencia. Pero lo que más me sorprendió fue recibir un mensaje anónimo en mi correo. No confíes en todo lo que dicen los medios, ni en la versión oficial de la NASA. Hay algo más, algo que quieren ocultar. Sigue observando. No pude evitar sentir un escalofrío. ¿Quién estaría detrás de ese mensaje? ¿Un entusiasta anónimo, un conspiranoico o alguien con información privilegiada? En cualquier caso, me recordó que, en este misterio, nada era lo que parecía. Aquella noche, mientras Tres Ojo Atlas continuaba su lenta aproximación al Sol, la pregunta se hacía más urgente. ¿Qué secretos guardaba ese visitante silencioso? Y, sobre todo, estábamos preparados para enfrentarnos a la verdad, sea cual fuera. Solo faltaban 23 días para el gran momento. Y la expectación crecía con cada segundo. El 10 de octubre amaneció en Sevilla con un cielo despejado y una brisa suave que traía el aroma a azahar tardío. Desde mi despacho en la Facultad de Física repasaba los últimos informes cuando recibí una invitación inesperada. La Agencia Espacial Europea había decidido que la sonda JUICE, en ruta hacia Júpiter, dedicaría parte de su tiempo a observar a Tres Ojo Atlas en noviembre y diciembre. Un golpe maestro, pensaba, porque JUICE tendría una perspectiva única, distinta a la de los telescopios terrestres y los observatorios en órbita alrededor de la Tierra. Ana Belén y Álvaro se reunieron conmigo en un pequeño bar de la Alameda de Hércules, donde entre tapas y cañas repasamos las implicaciones. Ana Belén, con su melena oscura recogida en una coleta alta, llevaba una blusa roja que resaltaba su porte elegante y seguro. Álvaro, en cambio, parecía más relajado, luciendo una camiseta con el logo de la NASA y unas gafas de montura gruesa que le daban un aire de científico loco, perfecto para la ocasión. Si JUICE puede captar imágenes de alta resolución desde otro ángulo, dijo Ana Belén, podríamos confirmar la forma cilíndrica del objeto. Eso sería un punto de inflexión, porque hasta ahora las imágenes son borrosas y sujetas a interpretación, pero si es cierto que tiene estructuras geométricas, eso no es natural. Álvaro añadió con una sonrisa irónica.
Y si resulta que tiene ventanas, me apunto a mandar una postal. Nos reímos, pero la tensión seguía palpable. En ese momento, la comunidad científica española se dividía entre escépticos y creyentes. Los primeros defendían que por muy extrañas que fueran las características de Tres Ojo Atlas, era un cometa. Punto. Los segundos, encabezados por León y Sánchez, estaban convencidos de que estábamos ante algo mucho más grande. Mientras tanto, en Barcelona, un grupo de astrónomos aficionados organizaba vigilias nocturnas para captar imágenes del visitante interestelar. Entre ellos, Laura, una joven astrofotógrafa que vestía con una chaqueta de cuero ceñida y botas altas, con una cámara réflex siempre lista para disparar. Su pasión desbordaba en cada foto que compartía en las redes, donde cada imagen del cometa generaba miles de comentarios y teorías. Y, una noche, Laura captó algo que hizo saltar las alarmas. Un destello fugaz, una luminosidad que parecía desprenderse de una zona específica del objeto, como si una pequeña bengala se encendiera y se apagara en segundos. Compartió la imagen con nosotros, y Ana Belén no tardó en advertir. Eso podría ser un signo de actividad dirigida, un jet de propulsión o un sistema de expulsión controlado. La idea de que Tres Ojo Atlas pudiera estar activo, manipulando su movimiento o expulsando material de forma selectiva, abría un abanico de posibilidades aterradoras y fascinantes a la vez. No era solo un visitante errante, sino un objeto que parecía responder a estímulos o incluso estar vivo en cierto sentido. Mientras la expectación crecía, la fecha del 29 de octubre se acercaba implacable como un reloj de arena cósmico. En los pasillos de las universidades, en las tertulias de radio y en los cafés, la conversación giraba en torno a ese día. ¿Sobrevivirá Tres Ojo Atlas al calor del sol? ¿Se fragmentará y mostrará su verdadera naturaleza? ¿O nos dejará con la boca abierta, intacto y desafiante? En un gesto poco habitual, el Ministerio de Ciencia español anunció una colaboración especial con varios observatorios para coordinar esfuerzos y maximizar la obtención de datos en esos días críticos. Era como si, por primera vez, ante un enigma de esa magnitud, se unieran las fuerzas dispersas para enfrentarlo juntos. Pero en medio de toda esa efervescencia, una sombra se cernía sobre nosotros. El silencio absoluto de la comunidad astronómica internacional sobre ciertos datos clave, la falta de transparencia en algunos informes, y la extraña ausencia de información sobre posibles misiones rápidas de interceptación. El universo parecía estar guardando un secreto, y nosotros, en este rincón de España, estábamos a punto de descubrirlo. Solo quedaban 19 días para que el Sol recibiera a nuestro visitante, y con él, la verdad o el misterio definitivo. Aquella tarde lluviosa en Valladolid, mientras el cielo gris amenazaba con descargar más tormenta, me encontré con Marta, una investigadora en química astronómica que trabaja en el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona. Marta, siempre vestida con una chaqueta de punto suave y unos vaqueros ajustados, llevaba un colgante con forma de estrella que parecía brillar con luz propia, como si quisiera recordarnos que el universo está lleno de secretos por descubrir. Javier, ¿has visto los últimos análisis espectroscópicos?, me preguntó con entusiasmo contenido. El tetracarbonilo de níquel detectado en Tres Ojo Atlas es algo que no tiene explicación natural. En la Tierra es un compuesto industrial, producido bajo condiciones controladas de temperatura y presión. Encontrarlo en un objeto interestelar es, cuanto menos, desconcertante. Mientras hablábamos en un pequeño café del centro, Marta deslizó una teoría que me dejó pensativo. Según ella, podría tratarse de un proceso químico desconocido, quizás inducido por tecnologías avanzadas a bordo del objeto, que separa el níquel del hierro y lo combina con monóxido de carbono para formar ese compuesto. Es como si alguien hubiera instalado una pequeña refinería en medio del espacio. Bromeó con una sonrisa irónica. Pero lo que más me impactó fue cuando añadió: si eso es cierto, podríamos estar ante una evidencia indirecta de actividad tecnológica. Un sistema de mantenimiento, reciclaje o propulsión que utiliza química avanzada para sobrevivir en el espacio interestelar. Aquella idea me hizo acordar de la novela de misterio que leía por las noches, donde los protagonistas descubren secretos ocultos en objetos aparentemente inofensivos.
¿Y si Tres Ojo Atlas era un mensaje codificado? Una reliquia tecnológica enviada desde tiempos inmemoriales para que algún día la humanidad la encontrara. Al día siguiente, en la Universidad de Salamanca, asistí a una charla de Álvaro León sobre la importancia del análisis isotópico para desentrañar el origen del objeto. Álvaro, con su típica camisa de cuadros y gafas redondas, explicó que medir las proporciones de isótopos de carbono y oxígeno en el vapor expulsado nos podría confirmar si realmente venía de otro sistema estelar y quizás revelar detalles sobre el sistema de origen. Pero según él, la ventana para obtener estos datos era muy limitada. La proximidad al Sol dificultaba las observaciones, y las pocas que se pudieran hacer debían ser rápidas y precisas. Es como intentar sacar una foto nítida a un gato que no para de moverse, bromeó, arrancando risas en la sala. Mientras tanto, en Vigo, un grupo de radioastrónomos estaba intentando captar señales de radio provenientes de Tres Ojo Atlas, en busca de emisiones artificiales. La búsqueda era ardua y hasta ahora infructuosa, pero cada vez había más voces que pedían no descartarla como una posibilidad real. Aquella noche, al regresar a casa, encendí la televisión y vi un reportaje especial en un canal nacional. Mostraban imágenes de Tres Ojo Atlas, mientras narraban las distintas teorías sobre su naturaleza, desde cometa exótico hasta nave extraterrestre. En pantalla apareció una entrevista con Ana Belén Sánchez, que vestía un traje azul marino que resaltaba su figura esbelta y unos pendientes de plata que destellaban con cada movimiento. Su tono era calmado, pero sus palabras dejaron claro que la comunidad científica debía estar abierta a todas las posibilidades. Al final del reportaje, la frase que más resonó en mi mente fue su advertencia. Este objeto nos desafía a mirar más allá de lo conocido, a cuestionar nuestras certezas y a prepararnos para lo inesperado. Mientras apagaba la tele, una idea me rondaba la cabeza. Quizás Tres Ojo Atlas no solo era un visitante, sino un espejo que nos mostraba lo mucho que aún ignoramos sobre el universo, y tal vez sobre nosotros mismos. Solo quedaban 14 días para que todo cambiara, y yo estaba listo para no perderme ni un segundo de esa historia. En una fría mañana de noviembre, en el pequeño pueblo de Ronda, me encontraba tomando café en una terraza mientras revisaba las últimas imágenes de Tres Ojo Atlas, enviadas desde el telescopio de Calar Alto. La luz de la mañana acariciaba las paredes blancas y las estrechas callejuelas, creando un contraste con el misterio que nos mantenía en vilo desde hacía semanas. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje de Laura, la astrofotógrafa de Barcelona, que había captado aquel destello fugaz semanas atrás. Javier, no vas a creer lo que acabo de ver en las últimas fotos. Hay una anomalía en la luz que parece un patrón, casi como un código luminoso. Te envío los archivos. Abrí las imágenes con manos temblorosas y allí estaba. Una serie de pulsos verdes intermitentes que parecían seguir una secuencia irregular. No era un destello al azar, sino algo que parecía repetirse, una especie de lenguaje visual. Mi mente se disparó. Podría ser una señal, un intento de comunicación. Esa tarde llamé a Ana Belén para comentarle el hallazgo. Su voz sonaba cautelosa y emocionada a la vez. Javier, si esto se confirma, estaríamos ante algo sin precedentes. Pero hay que ser extremadamente prudentes. La naturaleza tiene formas de engañarnos, y la luz puede jugar con nuestras percepciones. Sin embargo, Ana Belén no pudo ocultar la chispa de esperanza que brillaba en sus ojos. Me confesó que había pasado noches enteras analizando los patrones, buscando correlaciones con códigos matemáticos conocidos, incluso con secuencias como Fibonacci o el código binario. Mientras tanto, Álvaro León organizaba una reunión urgente en Salamanca para discutir los próximos pasos. La comunidad científica española estaba en alerta máxima, y había consenso en que el 29 de octubre, la fecha del perihelio, sería solo el comienzo de una nueva era. Recuerdo esa noche en Ronda, caminando por el Puente Nuevo, bajo un cielo estrellado que parecía más profundo que nunca, sintiendo el peso de la historia que estábamos viviendo. La idea de que un objeto, que había viajado miles de millones de kilómetros y resistido el paso del tiempo, pudiera estar enviándonos un mensaje, me llenaba de una mezcla de asombro y responsabilidad. Por la mañana recibí una invitación para participar en un simposio internacional en Madrid,
donde se presentarían las últimas investigaciones sobre Tres Ojo Atlas. No podía imaginar que, en menos de 2 semanas, estaríamos frente a la decisión más importante de nuestras carreras, y quizás de toda la humanidad. Mientras me preparaba para el viaje, una última imagen de Laura me dejó sin aliento. La silueta de Tres Ojo Atlas, iluminada por el sol, revelaba líneas rectas y ángulos que no podían ser fruto del azar. La forma cilíndrica, la anticola, la composición química inusual. Y ahora, ese posible patrón luminoso. Todo apuntaba a una verdad que desafiaba nuestra comprensión. Y en medio de esa vorágine, una pregunta persistía en mi mente y en la de todos nosotros. ¿Estamos realmente preparados para descubrir lo que se esconde detrás de Tres Ojo Atlas? El 29 de octubre ya no estaba tan lejos. La cuenta atrás había comenzado, y con ella, la promesa de un desenlace que cambiaría para siempre nuestra visión del cosmos. Pero había algo más, un susurro entre científicos, un secreto que nadie se atrevía a revelar en público. Algo que amenazaba con romper no solo paradigmas, sino también la tranquilidad de quienes creían tener el control. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el universo nos preparaba una última sorpresa. La mañana del 28 de octubre amaneció con una niebla densa que cubría las calles de Toledo, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. Desde mi modesto despacho en la Universidad de Castilla-La Mancha, observaba los datos en tiempo real mientras la tensión crecía en la comunidad científica. Mañana sería el gran día, el perihelio de Tres Ojo Atlas, su máxima aproximación al Sol, el momento en que, según la ciencia tradicional, un cometa debería fragmentarse o mostrar signos evidentes de desintegración. Pero Tres Ojo Atlas no parecía dispuesto a seguir el guión. Las últimas imágenes mostraban un objeto intacto, resistente, casi desafiante. Su brillo verde era más intenso que nunca, y la anticola seguía apuntando hacia el Sol, como un faro que desafiaba la gravedad y la lógica. Recibí un mensaje urgente de Ana Belén. Javier, los análisis térmicos indican que el objeto está soportando temperaturas que destruirían cualquier núcleo cometario conocido. Esto no es normal. Prepárate para lo inesperado. Mientras tanto, en el observatorio de Calar Alto, el equipo coordinaba la retransmisión en directo para la comunidad científica y el público general. Las cámaras apuntaban al cielo con una precisión milimétrica, listas para captar el momento en que Tres Ojo Atlas enfrentara el calor solar. En el centro de control, la doctora Lucía Fernández, con su elegante chaqueta de terciopelo y un pañuelo azul que contrastaba con su cabello rizado, supervisaba los instrumentos con una concentración absoluta. Era como si el destino de la humanidad dependiera de esas imágenes. A medida que las horas avanzaban, comenzaron a suceder cosas extrañas. Pequeñas variaciones en la velocidad del objeto, que no podían explicarse solo por la gravedad o la expulsión de gases, como si alguien o algo estuviera ajustando su trayectoria con precisión matemática. De repente, la señal de video mostró un destello inesperado. Un fragmento se desprendía de Tres Ojo Atlas, pero en lugar de desintegrarse, parecía maniobrar, girar y volver a unirse al cuerpo principal. Un fenómeno imposible para un cometa natural. El silencio se hizo absoluto en la sala. Nadie sabía qué decir. Ana Belén rompió el hielo con una frase que quedó grabada en mi memoria. Esto es más que un cometa. Es una máquina, una entidad con voluntad propia. Mientras el mundo observaba, Tres Ojo Atlas realizó una maniobra que desafió todas las leyes conocidas. Usó la gravedad del Sol para cambiar su trayectoria, acelerando y desviándose en un ángulo que ningún cometa podría lograr sin asistencia externa. El equipo de JUICE confirmó desde su posición privilegiada que el objeto mantenía su integridad estructural, mostrando patrones geométricos que evidenciaban una construcción artificial. La nave nodriza no solo estaba viva, sino que estaba activa y consciente. En ese momento, las teorías conspirativas dejaron de ser simples especulaciones. La comunidad científica mundial estaba obligada a replantear todo lo que creíamos saber sobre el universo y nuestro lugar en él. Pero justo cuando parecía que la verdad saldría a la luz, las comunicaciones con JUICE comenzaron a fallar. Las señales se volvieron erráticas,
como si alguien estuviera bloqueando el acceso o jugando con nuestras esperanzas. En la Tierra, los telescopios terrestres también sufrieron interferencias inexplicables. Una sombra digital se cernía sobre la investigación, un muro invisible que impedía descubrir más. Y entonces apareció el mensaje. No en ondas de radio ni en señales visibles, sino en un código cifrado insertado en los datos espectroscópicos. Una advertencia, un llamado, una pregunta que nos dejaba sin aliento. ¿Están preparados para lo que viene? El universo, con 3 Ojo Atlas como mensajero, nos había lanzado el guante. La partida apenas comenzaba, y las respuestas que buscábamos podrían cambiar para siempre la historia de la humanidad. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de ese mensaje? ¿Y qué secretos ocultaba esa nave que parecía desafiar el tiempo y el espacio? El reloj no se detenía. El 29 de octubre había llegado, pero el enigma apenas comenzaba. Aquella noche, en el corazón de Madrid, la sala de conferencias de la Real Academia de Ciencias estaba llena hasta el último asiento. Científicos, periodistas, autoridades y curiosos se habían reunido para presenciar la rueda de prensa más esperada del año. Yo estaba allí, entre la multitud, con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que estábamos a punto de escuchar algo que podría cambiar nuestra forma de entender el cosmos. En el estrado apareció Ana Belén Sánchez, impecable con un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su figura esbelta y su porte decidido. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y gravedad mientras tomaba el micrófono. Señoras y señores, comenzó. Después de semanas de observación, análisis y debate, podemos confirmar que 3 Ojo Atlas no es un cometa convencional. Los datos recogidos por múltiples observatorios, incluido el análisis en tiempo real de la sonda JUICE, sugieren que estamos ante un objeto de origen artificial. Un murmullo recorrió la sala. Ana Belén continuó. Su forma cilíndrica, la composición química atípica, la anticola invertida y, sobre todo, la capacidad de maniobra y resistencia térmica, son indicios contundentes de que estamos frente a una nave interestelar, posiblemente una sonda enviada por una civilización avanzada. Álvaro León se unió a ella en el escenario, con su habitual camisa a cuadros y una expresión de mezcla entre orgullo y preocupación. Estamos en un punto de inflexión, añadió. Este descubrimiento abre la puerta a la posibilidad de que no estamos solos en el universo. 3 Ojo Atlas es un mensajero, un testigo de una inteligencia que ha trascendido las distancias interestelares. En ese momento, las pantallas mostraron imágenes inéditas captadas por JUICE antes de la pérdida de señal. Se podían distinguir detalles estructurales, paneles uniformes y lo que parecían ser pequeñas antenas o sensores distribuidos a lo largo del cilindro. Una arquitectura imposible para un cuerpo natural. Pero justo cuando la emoción alcanzaba su punto máximo, la transmisión se interrumpió abruptamente. Un corte de luz y un silencio sepulcral llenaron la sala. En ese instante, llegó un mensaje cifrado a los ordenadores de los investigadores. Era un código complejo, diseñado para ser descifrado solo por una inteligencia avanzada. El mensaje contenía coordenadas y un enigmático texto. La verdad está más allá del horizonte. Busquen donde el tiempo se encuentra con el caos. La sala quedó en silencio. Nadie sabía qué hacer, ni qué interpretar. ¿Era una invitación? ¿Una advertencia? ¿O simplemente un enigma más en esta saga que parecía no tener fin? Mientras algunos pedían calma y cautela, otros ya hablaban de iniciar misiones rápidas para interceptar cualquier posible objeto asociado en nuestro sistema solar. La comunidad mundial estaba dividida entre el asombro, el miedo y la esperanza. Aquella noche, comprendí que 3 Ojo Atlas no era solo un visitante del espacio, sino el inicio de una aventura cósmica que pondría a prueba no solo nuestra ciencia, sino nuestra humanidad. Pero, mientras todos mirábamos al cielo, esperando respuestas, en las sombras comenzaban a moverse fuerzas desconocidas, dispuestas a controlar la narrativa y a decidir qué secretos podrían ser revelados y cuáles permanecerían ocultos. La historia estaba lejos de terminar, y el próximo capítulo prometía ser aún más inesperado y dramático. ¿Estábamos realmente preparados para lo que estaba por venir? ¿O habíamos abierto una puerta que no podríamos cerrar jamás?
La cuenta atrás continuaba, y el universo, con su infinita sabiduría, parecía sonreír con misterio. Las luces de Madrid parpadeaban en la distancia mientras caminaba por la Gran Vía, con la cabeza llena de preguntas y el corazón acelerado por la mezcla de emoción y temor. Tres Ojo Atlas había dejado de ser un simple misterio astronómico para convertirse en un enigma que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. En los días posteriores a la conferencia, el mundo entero se volcó en el seguimiento del objeto. Los observatorios, las agencias espaciales y los científicos de todo el planeta unieron fuerzas en una colaboración sin precedentes. Sin embargo, algo inquietante empezaba a surgir entre las sombras. Rumores de censura, filtraciones controladas y la repentina desaparición de datos cruciales. Una noche, mientras repasaba informes en mi despacho en Zaragoza, recibí una llamada de un contacto anónimo. Su voz era grave y contenida. Javier, lo que has visto es solo la punta del iceberg. Tres Ojo Atlas no es solo una nave, es un símbolo, un mensaje cifrado que podría cambiar la historia de la humanidad. Pero hay quienes no quieren que la verdad salga a la luz. Antes de que pudiera preguntar más, la línea se cortó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quiénes podían estar detrás de esa advertencia? ¿Y qué motivos tenían para ocultar la verdad? Mientras tanto, las últimas imágenes captadas por la sonda JUICE, antes de perder contacto, mostraban algo aún más desconcertante. Pequeñas estructuras desprendiéndose de Tres Ojo Atlas, posiblemente sondas menores o dispositivos exploradores que podrían estar activos en nuestro sistema solar. El 19 de diciembre, cuando el objeto alcanzó su punto más cercano a la Tierra, la expectación era máxima. Los telescopios apuntaban, las cámaras grababan, y millones de personas seguían cada movimiento a través de las pantallas. Pero en lugar de respuestas claras, el universo nos dejó con un último misterio. Las sondas desaparecieron sin dejar rastro, y Tres Ojo Atlas retomó su camino hacia el espacio interestelar, intacto y silencioso. Ahora, mientras escribo estas líneas, sé que este capítulo no es el final. La historia de Tres Ojo Atlas es solo el comienzo de una búsqueda más profunda, una aventura que nos llevará más allá de las estrellas y de nuestras propias limitaciones. ¿Quién envió esa nave? ¿Qué secretos guarda? ¿Y qué nos espera en las sombras del cosmos? El universo nos ha tendido una mano, y la decisión está en nuestras manos. ¿La tomaremos con valentía o volveremos a mirar hacia otro lado? La respuesta, amigo mío, llegará con el próximo visitante, la próxima señal, el próximo enigma. Y cuando eso ocurra, estaremos listos, ¿o no? Porque en el vasto teatro del cosmos, cada misterio es una puerta, y tras esa puerta siempre hay algo más. La cuenta atrás continúa, y esta vez no hay marcha atrás.